Hola, hola. El día de hoy nos encontramos conversando en vivo con un autor del medio local, pero de un origen cubano. Así que aquí vamos a estar conversando con don Carlos Lloró, que tiene ya varios libros publicados tanto a su nombre y también bajo un nombre que tiene una personalidad propia, que es Carles George. Así es que, bueno, queremos que se presente el mismo. ¿Cuál es su nombre completo? Hola Claudio, un gusto. Mi nombre completo es Carlos Alberto Lloró Sosa. ¿Quién es Carlos Lloró y quién es Carles George? Bueno, antes lo sabía, ya no lo sé. Porque me pasó que cuando empecé a publicar, mis primeros libros los publiqué con el seudónimo de Carles Lloró. Y al cabo del tiempo buscaba información y salían más cosas de Carles Lloró que de Carlos Lloró. Y además, algunos me preguntaban, oye, ¿y cuándo vamos a conocer a Carles Lloró? Yo le decía, pero si Carles Lloró soy yo, lo que pasa es que es un seudónimo. Y algunos lectores se defraudaban un poco, ¿no? Decían, no, pero tú eres un impostor. Entonces empecé a asustarme un poco de que esta personalidad literaria absorbiera mi verdadera personalidad. Uno lo toma al principio como juego, pero no es tanto juego, es algo bastante serio. Puede llevarte a una especie de esquizofrenia. Entonces decidí empezar a publicar con mi verdadero nombre, aunque ahora estoy retomando no solo ese seudónimo, sino también otro, ¿no? ¿Y qué edad tiene Carles George? Bueno, Carles Lloró, como aparece en la solapa de Combo, que es el primer libro que publicó, nació en el año 38 y murió en 1970. Curiosamente es 1970 el año en que nació Carles Lloró. Y Carlos Lloró, ¿dónde nació y en qué ciudades ha vivido? Yo nací en La Habana, Cuba. Muy pequeño me llevaron a Camagüey, que es una ciudad de las más antiguas de la isla de Cuba, una ciudad bastante laberíntica, ¿no? De ahí viene mi obsesión por los laberintos. Es una de las primeras villas fundadas por los españoles en Cuba, la villa de Puerto Príncipe, del siglo XVI. Después viví en Valparaíso, otro laberinto. Bastante semejante a Camagüey, solo que la única diferencia era que Valparaíso tiene cerros, tiene un poco más de subidas y bajadas, y Camagüey es bastante plano. Pero en cuanto a la sinuosidad y a la cantidad de espacios diversos para habitar, eran bastante semejantes, como ciudades hermanas. Y después de Valparaíso me vine a Temuco, donde ya estoy viviendo hace 11 años. ¿Y qué ciudad de o lugar donde ha estado lo considera como el preferido de todos? A mí me parece que los lugares son... Uno va tiñendo los lugares con su propia materia mental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando uno visita un lugar o vive en un lugar, uno tiene experiencias, conoce personas, tiene lecturas, ocurren muchas cosas y todo eso se va mezclando, se va haciendo como un cóctel en la mente, y después uno empieza a recuperar un poco esos lugares como de una manera distinta, y quizás lo que uno recuerda de esos lugares ya no es lo que vivió, sino es lo que va quedando, ¿no? En ese sentido, para mí Valparaíso es un lugar increíble porque, bueno, en Valparaíso comencé a escribir mis libros. En Valparaíso fue la primera vez que presenté un libro mío, y curiosamente en el café Los Poetas de la plaza Aníbal Pinto. Tengo muchísimos amigos allá. Es el lugar que me recibió también cuando vine de Cuba. Entonces yo creo que Valparaíso es ese lugar donde te podría decir que mi corazón está ahí como habitando, el lugar al que vuelvo y reconozco como propio. También me encanta Buenos Aires, porque Buenos Aires lo conocí también a partir de un gran amigo, Diego Fernández, uno de los personajes más increíbles que conocí en mi vida. Bandoneonista, cineasta, escritor, hombre de teatro,
vagabundo. Se le pueden colocar muchos apelativos, un ser increíble. Y a él lo conocí yo en Valparaíso en circunstancias bastante anómalas, porque todo lo que sucede en Valparaíso es anómalo, ¿no? No hay nada que uno pueda decir, esto es normal, ¿no? Todo tiene siempre un tinte así como de fantasía. Él lo conocí en una circunstancia bastante especial y después él me dice, tienes que ir a Buenos Aires, pues te va a gustar Buenos Aires. Y yo siempre había querido conocer Buenos Aires y empecé a viajar a Buenos Aires con relativa frecuencia. Y yo hoy considero que es un lugar de los más incitantes y estimulantes para alguien que es fanático de todos estos temas, ¿no? De los libros, las lecturas, los laberintos. ¿Cómo le iba en el colegio y para qué ramos era bueno usted? Bueno, yo era bueno para todos los ramos, obviamente humanistas. Y curiosamente, cuando tenía como 12 años, 11 o 12 años, entré a un internado. Y en ese internado me ocurrieron experiencias que podría decir fundacionales desde el punto de vista de la literatura, porque eran un lugar que tenía una biblioteca muy especial. Y ahí yo siempre sacaba libros de psicología, libros que eran mucho más avanzados, ¿no? Para un niño de 11 años. Entonces los inspectores que estaban todo el tiempo velando por nuestra salud física y mental no miraban con buenos ojos que yo anduviera con estos libros. Pero tuve varios profesores que inmediatamente captaron que eso no estaba mal, que simplemente pertenecía, despertaba mi curiosidad esos libros, entonces me permitían bucear ahí en esas bibliografías que no eran tan infantiles, por decirlo de algún modo. Entonces, en el colegio, bueno, yo descubrí a Jorge Luis Borges, que fue una de las lecturas más increíbles. Recuerdo más que el ramo de literatura en sí mismo, de castellano, recuerdo profesores que me mostraron el camino de una cierta literatura que hasta el día de hoy es mi favorita, ¿no? Que es una literatura que habla de otros mundos. No del mundo real, porque del mundo real yo creo que es imposible hablar si el mundo real ya está estructurado. Cuando uno escribe, uno está inmediatamente contactando con otros mundos, o lo que algunos han llamado la noósfera, ¿no? La noósfera que es el lugar donde habitan las ideas, donde habitan las imágenes. Entonces, de alguna manera, el que me abrió a mí ese camino a la noósfera fue Jorge Luis Borges, en especial ese profesor que me dio a leer a Jorge Luis Borges cuando yo tenía 16 años. Y yo creo que fue un momento realmente importante en mi vocación, ¿no? Como escritor. ¿Y el interés por la poesía también nace a través de Jorge Luis Borges? Sin duda que Borges, pese a que muchos lo han catalogado como buen prosista y mal poeta, a mí me parece que es un enorme poeta, un tremendo poeta. Y básicamente sí, yo había leído mucha de su poesía en Cuba, y además hay otro gran escritor, en este caso cubano, con el que se suele comparar a Borges, que es José Lezama Lima. Se lo suele comparar por la dificultad de su pensamiento, porque son escritores que vivieron prácticamente entre libros. Se puede decir que eran cuerpos físicos, pero cuerpos físicos que sus cuerpos físicos eran apéndices de sus mentes. De alguna manera vivían en su mente, en un mundo mental, lo cual no es una forma con la que yo me identifico en cuanto a vida. Pero lo fantástico que tienen estos escritores es que te permiten, ellos bucearon tan a fondo en este mundo de la noósfera, por llamarlo de algún modo, que vieron cosas que los demás no vemos. Entonces son maestros, son tremendos maestros, porque ellos hasta cierto punto sacrificaron su vida para poder ver estas cosas que al estilo de los santos en el cristianismo o Buda, ¿no? Personas que renuncian a su vida para acceder a otra realidad. No es un ideal de vida que yo respeto, o sea que yo sigo, pero sí lo respeto mucho, y hasta el día de hoy yo creo que Borges y Lezama Lima son de los grandes maestros, ¿no? que vuelvo a releer cada cierto tiempo. Y bueno, usted nos ha contado que desde muy chico ya leía libros que podrían considerarse muy avanzados para su edad. ¿Y cuándo comenzó a escribir
ciertos relatos o poesía de una manera un poco más seria, porque todos yo creo que hemos escrito algún cuento, algún relato, pero usted que ya tenga alguna orientación un poco más filosófica, tal vez. Eso sin duda llegando a Chile. Porque yo toda mi vida que escribí bocetos de cosas, pero como yo me formé como guitarrista clásico en Cuba, y el régimen educacional ya es muy estricto, es casi militar, o sea, yo estuve desde los 11 años hasta los 23 años, 12 años en un sistema prácticamente de internado, estudiando música. Uno no se explica cómo, estudiando música, si la música es algo libre. En Cuba todas las carreras tienen la misma exigencia. Si tú quieres estudiar medicina, quieres ser deportista o quieres ser músico, el sistema es exactamente igual en cuanto a la exigencia. Tú tienes que cumplir con una norma de distintos niveles que tienes que ir pasando, y pruebas especiales, donde van quedando mucha gente en el camino. Entonces cuando tú llegas a la universidad, por ejemplo yo estudié guitarra clásica, es porque ya tú vas a convertirte en un profesional de la guitarra clásica. No alguien que entra a la universidad a ver cómo me va, no, ya tú te vas a convertir en profesional. Entonces es un sistema en ese sentido muy efectivo, ¿no? Pero no me quedaba tiempo básicamente para escribir porque era muy exigente. Entonces en los ratos libres ahí yo escribía. Pero ¿qué pasa? Cuando yo vengo a Chile, tengo 23 años, no hay nadie que me diga qué tengo que hacer, ya me gradué de la universidad. Entonces ahí decido hacer un corte con la música, un corte que es bastante brutal, porque yo en ese entonces había ido varias veces a España y tenía incluso conciertos programados en España para empezar ya una carrera como guitarrista. He ido a Japón también. Pero decido dejarla en el año 96, recuerdo. Decido dejar la guitarra clásica un tiempo y dedicarme, pero zambullirme ya de manera casi irrecuperable en la literatura. Y ahí entonces empiezo ya a escribir todo lo que me gusta, lo que me interesa, procesar las lecturas a través de la escritura, a entender también la literatura, o la escritura más bien, como un medio de autoindagación. No simplemente, yo nunca pensé en publicar y hacer una carrera de escritor así como tradicional, ¿no? Presentar en ferias del libro, la crítica, escalar posiciones entre los lectores. No, fue como... Los autores que me interesaron siempre fueron autores que llevaban como un camino de transformación. O sea, que tú a través de la escritura tú descubrías cosas de ti mismo y del mundo que te permitían crear una cosmovisión mucho más amplia, ¿no? Entonces enriquecer tu mundo interior y enriquecer básicamente la percepción de la realidad. Entonces, siempre para mí esa fue la primera instancia el primer acercamiento, el primer objetivo de la literatura. Entonces, obviamente lo que salía de eso era una cosa muy rara, porque no era ni cuento, ni novela, ni ensayo, era una mezcolanza de cosas. Porque como yo escribía desde la libertad absoluta, no había absolutamente ningún límite. Entonces salían cosas que yo consideraba como que no pertenecían a ningún género, y hasta el día de hoy uno las lee y dice, bueno, no, esto no se podría catalogar como en ningún género establecido. Y usted llega a los 23 años a Chile. ¿Siempre fue la intención cuando se vino para acá quedarse a vivir en Chile, o vino de visita y se quedó viviendo acá porque le gustó? Y si es así, ¿qué le gustó de Chile? Bueno, yo vine a Chile por 15 días y ya llevo casi 27 años. Pero yo vine por un concurso de guitarra clásica que hacen en Viña del Mar. Este concurso se llama Dr. Luis Igal. Y es un concurso que va rotando por instrumento. Por ejemplo, un año toca violín, otro violonchelo, guitarra, piano. Y en el año 93 justo tocaba guitarra clásica. Y yo conozco en España a un gran guitarrista chileno, Eulogio Dávalos, que me dice, tú tienes que ir a Viña del Mar, porque en Viña del Mar hay un concurso que te puede ir muy bien, y me da los datos. Y después yo me comunico con la dirección del concurso en Viña del Mar y me dicen, tienes que enviar una grabación. En ese entonces un cassette. Tienes que enviar una grabación. Y lo bueno era que si te seleccionaban, porque iba gente de todo el mundo, un concurso muy importante a nivel mundial, y además si te seleccionan te pagan todo.
pasaje, alojamiento. Entonces me seleccionaron y vine con otro amigo cubano que ahora está en Miami, Rafael Padrón. Fuimos seleccionados para venir al concurso Doctor Luis Sigal, y dije, bueno, voy 15 días a Chile, conozco un poco otro país y vuelvo. Claro. Y aquí estoy, siendo entrevistado por día aquí en el sur de Chile. Usted actualmente es editor, tiene una editorial, escritor, es poeta, es músico y además profesor. ¿Le falta alguna actividad que por nombrar y realiza actualmente? Bueno, ahí lo de poeta yo creo que queda un poco grande, como que respeto demasiado la poesía, no considero que sea poeta, aunque he incursionado también en la poesía, porque la poesía es un mundo aparte. Eso podemos hablar más adelante, pero no, yo creo que esas son las actividades que realizo. Me encanta. Bueno, el monitor de talleres también faltó, porque en este momento los talleres que se realizan acá en esta misma mesa son una parte muy importante para mí de desarrollo, porque no lo veo. Al principio, ya hace casi 2 años que empecé con estos talleres, que no son talleres literarios tradicionales, sino, como yo le llamo, es un taller laboratorio de experimentación escritural. Y en esa experimentación, con formas, con modelos, con lectura, con cosmogonía, con mitos, con experimentación con lenguaje, con las posibilidades del lenguaje, finalmente, yo aprendo tanto como los talleristas que asisten. Es decir, para mí ha sido un gran aprendizaje este taller. Entonces es una de mis actividades también que considero en este momento más estimulante. ¿Autor o libro que más le ha marcado? ¿O puede ser más de uno? Bueno, yo creo que uno pasa por épocas, ¿no? Pero así te puedo hablar ahora del momento actual. El momento actual, bueno, un autor que me haya marcado, sin duda que, mencionar un chileno, sin duda que el autor que a mí más me ha marcado desde que llegué a Chile es Miguel Serrano, por varias razones. Primero, porque Miguel Serrano es la primera experiencia que tuve yo de leer un libro que no era solo literatura, un libro donde el autor estaba transformando la realidad a través del lenguaje. Algo muy extraño, ¿no? Entonces, yo sentí cuando leí el primer libro de Miguel Serrano, me recuerdo que era el segundo tomo de sus memorias, y después El Círculo Hermético, sus conversaciones con Carl Gustav Jung y Hermann Hesse, yo me di cuenta que ahí había algo que no era literatura, y sin embargo estaba escrito de manera poética. Entonces ahí dije, esto tiene que ser algo más. ¿Y por qué? Es un misterio, ¿no? ¿Por qué este libro me afecta de manera física? ¿No? Siendo retorcijones en la guata, si uno siente como que se te paran los pelos, sientes como una energía, casi como si quisiera echar a volar cuando tú lees a ese autor. Porque él lo decía, por ejemplo, que como, él le gustaban los autores que escribían con sangre. Y Serrano para mí es un autor que escribe con sangre. O sea, cuando él escribía algo, lo hacía porque era una necesidad absolutamente profunda. Además, su experiencia de vida, su experiencia de lector, de viajero, lo ayudaba mucho también para tener una perspectiva de la realidad totalmente única. Por ejemplo, yo respeto mucho la historia secreta de Chile de Jorge Baradit, que es un libro, yo creo que ha marcado época en Chile, yo creo no solo en la literatura chilena, sino además en abrir un poco la visión de los chilenos acerca de su propia historia. Pero yo creo que la verdadera historia secreta de Chile son los 4 tomos de la memoria de Miguel Serrano. Sí. Porque no es una historia que se base solo en lo histórico, sino que tiene que ver con el sustrato mítico de la historia. Lo que Serrano habla, lo que él comenta, tiene que ver con ideas que él tomó de Jung y de muchos otros pensadores, de que detrás de cada hecho histórico hay arquetipos que están viviendo, son modelos de energía viva que están palpitando.
Y estos arquetipos se pueden tomar de las distintas mitologías, por ejemplo la mitología hindú, la mitología griega, la mitología escandinava, incluso las mitologías precolombinas. Por ejemplo, el arquetipo de Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada. Ese arquetipo de la serpiente emplumada, que está en muchas culturas, se manifiesta de repente en determinados hechos históricos, determinados personajes históricos. O el Prometeo, que roba el fuego de los dioses. También hay seres históricos que tú lo puedes catalogar como que está funcionando y el arquetipo de Prometeo. Por ejemplo, el Che Guevara es un Prometeo, porque Che Guevara siempre buscó quitarle de alguna manera eludir el poder para ayudar a los que lo necesitan, es decir, quitarle de alguna manera estructura al poder para concederle beneficios a los que menos tienen. En ese caso Che Guevara sería un Prometeo. Hitler, por ejemplo, con el nefasto influjo que tuvo en la Europa de mitad del siglo pasado, el arquetipo de Wotan, que es un dios escandinavo, de la mitología escandinava, la mitología germánica, que es un impulso como el de Shiva en la mitología hindú, de lo destructor, ¿no? Entonces hay impulsos, arquetipos que obran en cada personaje histórico, incluso a veces en personajes menores de la historia. Siempre hay arquetipos funcionando. Eso me lo demostró Serrano de una manera brillante en esos 4 tomos de memoria, y me cambió la perspectiva no solo de la historia, sino de la realidad. Porque lo que demostró Serrano también, o lo que me mostró, más que demostrar, porque no es como un axioma, él me mostró que los hechos más pequeños, aparentemente insignificantes de nuestra vida, también están creando historia, porque están transformando la realidad. No importa que no salgan los titulares de los diarios, no importa que no salga en la televisión, que nadie lo sepa, no importa. Si tú vas a una montaña y tú en esa montaña, al lado de tu árbol favorito, lees un poema de Hölderlin o un poema de Humberto Díaz Casanueva, estás transformando la realidad. En ese momento estás estableciendo una vía de comunión entre el lenguaje, el logos, como lo llaman los griegos, y la naturaleza. Entonces, ahí estás creando también historia. Pero es una historia que te va a transformar a ti, que va a quedar como un secreto entre tú y la naturaleza. Pero esos gestos, aparentemente alguien pudiera decir esto es un gesto de loco, de alguien que no está bien en su cabeza. Para mí significa todo lo contrario, la salud de la mente, porque estás estableciendo un vínculo, una comunión profunda con lo que te rodea. Y Miguel Serrano, que era amante de la música también, él decía, estás estableciendo un concierto de 2 violines entre tú y la naturaleza, ¿no? Era una metáfora muy hermosa como estos conciertos de Bach, ¿no? Para 2 violines. La naturaleza toca una melodía, o la realidad. Tú, con tu riqueza interior, tu mundo interior, tus experiencias, tus amores, tus miedos, estás estableciendo otra melodía, y esa melodía está creando una música, y esa música es la existencia. Usted ha vivido hartos años en Temuco, por lo que nos ha estado comentando. ¿Cuál es su lugar favorito de acá de la ciudad? Bueno, depende. Si voy a buscar libros y a tomar un café, el mall, ¿no? Por supuesto. Pero sin duda el lugar que lo tenemos acá en el centro y que para mí es el lugar mágico, un santuario de Temuco, es el Cerro Ñelol. Y el otro día, como ahora estoy investigando para un libro que estoy haciendo sobre la historia de la UCT, un relato sobre la historia de la UCT, averigué que en los años 80 el arquitecto Carlos Oyarzún, que fue el arquitecto de muchos edificios importantes acá, sobre todo para la cultura, como el Teatro Municipal, el Aula Magna, el Campus San Francisco de la Católica, él tenía la idea de crear un paseo peatonal en la calle Prat que uniera los cerros con Ungüeno y Ñelol. Y ese era como su sueño, un Temuco del futuro, y es una entrevista que le hicieron en los años 80. Entonces es hermoso saber que existieron sueños de un Temuco distinto. Y claro, Temuco gravita entre esos 2 cerros. Son cerros mágicos, importantes para la cultura mapuche, y que muchas veces no sabemos la significación y la tremenda energía que hay ahí contenida, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tú sales del edificio, vas por la calle Lynch, caminas unas 6-7 cuadras y ya estás en el Cerro Ñelol. Eso es
increíblemente mágica, y entras ahí a otro mundo, derechamente. Pero los temuquenses, enfrascados en nuestros afanes cotidianos, utilitarios, no nos damos cuenta de ese espacio de magia que se abre ahí casi a la puerta de nuestra casa. Usted es fanático del cine, ¿cierto? ¿Tiene alguna película favorita? O siendo tan fanático del cine, cuesta decidirse con una? Sí, cuesta, pero se puede, lo mismo que con los libros, se puede hablar de qué es lo que te ha marcado. Yo recuerdo que hay una frase de Mikhail Rom, que fue el maestro del gran cineasta ruso Andrei Tarkovsky, y él decía que la vida se divide en dos partes. La primera era para acumular y la otra era para desechar. Y esto era la parte ahora de desechar. ¿En qué sentido? No en acumular cosas solamente, sino en acumular, por ejemplo, lectura, pensamiento. Él decía que en esa primera etapa de la vida, como cuesta arriba, tú vas acumulando muchas cosas y después seleccionas algunas de esas cosas que van a acompañar el resto de tu vida. Entonces, si tú me preguntas, por ejemplo, cuáles son las películas que... Yo antes veía una cantidad enorme de películas todos los días. Pasaba mucho series antes de Netflix. Twin Peaks, por ejemplo. Berlin Alexanderplatz, una serie alemana maravillosa. Muy poco conocida. Y que es como la Twin Peaks alemana, así de Rainer Werner Fassbinder, un director fantástico. Pero ahora como que cada cierto tiempo vuelvo a algunas películas que ya vi en esta segunda etapa de la vida, ¿no? Que uno ya no es más que ver cosas nuevas, es recuperar eso que ya viste, que tú quieres que quede. Entonces, si tuviera que nombrarte así películas que yo voy a seguir viendo incansablemente y que me van a seguir impresionando, te puedo mencionar Solaris, de Andrei Tarkovsky, una película, a mi juicio, que resume todo lo que tiene que ver con la tragedia y la maravilla del ser humano. Una película de un humanismo y una profundidad estética y filosófica, pero apabullante realmente. Ahí yo creo que Andrei Tarkovsky nos regaló algo que va más allá del cine. Es una obra de arte absoluta. Junto con otras de sus películas también que son maravillosas, como Stalker, El Espejo. Pero específicamente Solaris, además por su sugerencia de otros mundos que están no por encima ni más allá, sino que son como que el más allá. Tarkovsky lo ve como algo muy cercano a nuestra vida cotidiana. No es un más allá, no tienes que viajar a otro planeta para encontrarte con el más allá. Solo cambiar, como decía Carlos Castaneda, tu punto de encaje, cambiar tu perspectiva y ya estás en otro mundo. Es como cambiarte los lentes, cambiar de visión. Entonces, en ese sentido te diría que esa película, Solaris de Tarkovsky, y otra película que a mi juicio está entre las más importantes de la historia del cine y que también en otro aspecto desciende como a las profundidades de la condición humana, es Seppuku Harakiri de Masaki Kobayashi, que es un realizador japonés de los años 60, 70, uno de los directores más increíbles de la historia del cine. Y para mí esa película, Seppuku de Kobayashi y Solaris de Tarkovsky son cumbres así absolutas. Y después en el campo ya cine más moderno, bueno, Interestelar de Christopher Nolan para mí es una película realmente única también. Es una película que va a pasar la historia, ya pasó, ¿no? Una película más o menos reciente. Es la primera película, yo creo que la única película que toca un tema tan que perturba tanto a la imaginación moderna como los agujeros negros, ¿no? Un tema científico. Yo creo que todos los cómics y la literatura, hasta la música, se han sentido atraídos por ese misterio del universo, ¿no? Que son los agujeros de gusano, los agujeros negros, el hecho que hay una singularidad, que pasada esa singularidad se quiebran las leyes del tiempo y tú no sabes que hay hay del otro lado. En la literatura se ha explorado mucho, desde la gran saga Esche, que es una maravilla de Frederick Pohl, creo que de los años 50, donde había una civilización que vivía dentro de un agujero negro y está muy bien explicado. Pero
después en el cine se ha tratado siempre de manera superficial, pero Christopher Nolan ahí logra, yo creo de una manera magistral, transmitir el estremecimiento, el probable estremecimiento que atacaría a un ser humano si se encuentra en esa realidad. Entonces, una película con una narrativa perfecta, las actuaciones, una sobriedad en el ritmo, ¿no? en las imágenes, una obra maestra absoluta al nivel de estas otras que te digo, de Solar y de Sepulcro. Además que Interestelar tiene la particularidad de que está, científicamente hablando, está muy bien realizada. Sí. De hecho, hay astrónomos que es su película favorita dentro del plano de la astronomía, por lo bien que está hecha. Utilizaron dentro del guión a un amigo de Hopkins, así es que está muy bien hecha por todos lados. Está bien realizada. Sí, si tú hablas de científicamente está muy bien realizada. Si hablas desde el punto de vista hasta religioso, porque ahí te habla de cosas que tienen que ver con la trascendencia del ser humano, el sentido del tiempo, el sentido de ¿se puede modificar el pasado o no se puede modificar el pasado? ¿Qué significado tiene el amor? No sé, es una película realmente estremecedora. Yo creo que el sentido más alto del arte, que es lo que nos transmitían los antiguos griegos con su teatro, ¿no? Lograr esa transformación, lograr como ese estremecimiento. El teatro griego, uno lee ahora las tragedias de Sófocles, de Esquilo, y dice, oye, pero esto, se arrancaban los ojos, se mataban, cometían incestos, esto es horrible, pero es que hay que tener en cuenta que es tener un teatro para ser leído, hacer un teatro para ser representado, en unos espacios que provocaban básicamente una transformación. En las personas que asistían a estas representaciones salían absolutamente cambiadas de alguna manera, ¿no? Siempre y cuando su nivel de conciencia estuviera conectado con lo que estaba pasando. Entonces, yo creo que estas películas que te mencioné tienen eso que tenía el teatro griego antiguo, es decir, que tenían la capacidad, iban dirigidas a transformar al ser humano, no a divertirlo, aunque estas películas también tienen una narrativa muy, muy ágil, muy moderna, pero no es para entretener al público, es para inquietarlo, para buscar que se cuestione su propia condición, llevarlo a otros niveles de percepción y de conciencia. ¿Cuál es su relación con la religión o cuál es su visión que tiene respecto a la religión? Bueno, la religión es muy, muy amplia la palabra, ¿no? Porque tú puedes incluir ahí la religión en la que estamos incluida, que tiene que ver con nuestra civilización, que es la judeo-cristiana, pero también nosotros tenemos un componente ya con esto de la globalización muy tendiente al budismo, el budismo zen. Yo soy muy cercano a todas las manifestaciones religiosas que respeten la libertad del ser humano, la libertad del ser humano para decidir su propio destino. Entonces, en ese sentido, hay muchas, por ejemplo, dentro del mismo cristianismo hay corrientes que son absolutamente fabulosas. Por ejemplo, los trapenses que hacen énfasis en el silencio, al igual que lo hacían los pitagóricos, y también después el budismo zen, que yo me siento absolutamente identificado con el budismo zen, porque es una manera de pensar y de sentir y de enseñar, pero sin perder de cuenta el entorno en el que estás, ¿no? Entonces, en ese sentido, para un budista zen, tan sagrado es tomar un café, cortar la leña, como recitar los sutras de las escrituras budistas. De hecho, hay una historia zen cuando dice que hay unos monjes muertos de frío en un convento, en un monasterio, no podían salir, y había una estatua de Buda, y la rompen a hachazos y la echan para calentarse. Eso, desde el punto de vista quizá de nuestra percepción religiosa cristiana occidental, sería un pecado mortal, ¿sí? Para los budistas no, porque para los budistas la realidad, lo cotidiano, es tan sagrado como la estatua de Buda. Entonces, en ese momento ellos necesitaban calentarse, y por eso van a despreciar a Buda. Entonces, esa idea de que en lo cotidiano hay algo que es tan sagrado como las imágenes, los símbolos, yo creo que para mí es muy importante, y toda religiosidad que respete eso, yo
yo también como que simpatizo con ella. Bueno, con respecto a su relación con la música, nosotros sabemos que usted es concertista de guitarra clásica. ¿Qué otros instrumentos, además de la guitarra, maneja o le gusta tocar? Bueno, yo también estudié varios años de piano porque en la formación de guitarrista clásico el piano siempre está como instrumento complementario. Entonces, eso me ha servido muchísimo para las clases que hago en la Academia de Artes Musicales acá en la UCT, porque yo cuando hago ejercicio, hago clases también teóricas, teoría musical, armonía, contrapunto, entonces necesito ejemplificar en el piano todo aquello que mis alumnos tienen que asimilar o deben asimilar. Entonces el piano es un instrumento que me ha ayudado mucho también, ¿no? Y además me encanta tocar el piano y descubrir nuevas armonías, descubrir otros mundos sonoros. Si tuviera que enviar una canción en una nave espacial exploratoria hacia otra galaxia, ¿qué disco usted enviaría que a usted le gustaría que extraterrestres lo pudieran escuchar? Esa es una linda pregunta. Yo no mandaría ningún disco en especial, sino que mandaría quizá una selección de una antología de... Bueno, yo colocaría ahí una canción de Pedro Aznar que se llama Si no oigo a mi corazón, que para mí es una de las canciones más maravillosas que se han escrito. Mandaría quizá algunas canciones de George Michael. Kiss on the Fool, me acuerdo que es una que es una joya también. Enviaría algunos líderes de Schubert, un compositor maravilloso. Bueno, es mucho lo que se podría enviar. Yo haría una mezcla también, por ejemplo, algunos estándares de jazz. Enviaría, ahora que me acuerdo, un tema que canta la gran cantante polaca Ana María Hopek, acompañado del pianista cubano Gonzalo Rubalcaba. Eso es una joya. Yo creo que todo extraterrestre culto debería... porque ahí eso es una huella de algo que me parece uno de los efectos beneficiosos de este mundo hipercomunicado. Que tú puedes, una cantante polaca, con su mundo específico, con sus raíces especiales, con su idioma, puede hacer música con un cubano que tiene otras raíces, que no tienen nada que ver, y de repente en la música esos dos mundos confluyen. Tú estás escuchando a alguien cantando en polaco, acompañado por alguien que está haciendo música cubana en el piano, con un grupo también de otros músicos cubanos, y logran algo único, algo que no existía antes. Entonces esa capacidad que tiene la música de crear cosas que antes no existían, yo creo que es fabuloso. Enviaría también un disco que se llama, este disco lo mandaría entero, un disco que se llama Improvisaciones Espontáneas, de Bobby McFerrin, que yo creo que es una de las declaraciones, pero eso lo mandaría en video porque hay que verlo. Ese es un concierto que dio Bobby McFerrin, donde yo creo que una de las declaraciones de libertad musical más grandes de la historia, donde un hombre con solo su voz, un micrófono, una silla y el público, utilizado el público como instrumento, logra ir más allá de lograr una escenificación de creatividad pura, en el sentido más amplio de la palabra, de libertad creativa pura. Y la misma pregunta, pero para un libro. Yo creo que sería muy latoso obligar a un extraterrestre o a alguien a leer un libro escrito en un planeta tan pequeño. Y fíjate que hoy pensaba en la mañana sobre esto del ego de los escritores, ¿no? Entonces pensaba que si el universo es un ser humano y nosotros somos como células de ese cuerpo gigantesco, y estamos en medio de y la Tierra es como un órgano de ese cuerpo, algo así, ¿no? Ni siquiera un órgano, yo creo que la Tierra sería como una célula y nosotros seríamos como átomos, partículas subatómicas escondidas dentro de ese. Entonces imaginaba a un escritor que se cree importante como una partícula subatómica
intentando convencer a otros de su importancia dentro de una molécula que está a la vez dentro de una célula, que está a la vez dentro de un órgano, que está a la vez dentro de un cuerpo. Y ese cuerpo además es uno de muchos cuerpos que están en un sistema, de un ecosistema social. Es decir, esa es es como la perspectiva que me gusta asumir, o que he estado pensando en el último tiempo, de lo que significa crear, ¿no? Yo creo que nada de lo que se ha escrito en este planeta merece ser enviado. Yo creo que una flor es una flor, un copihue. Es un copihue, y yo creo que hablaría más que cualquier libro. Hablemos de sus libros. El primer libro que usted publica es Countdown. Está publicado por Corriente Alterna. Este libro, bueno, tiene harta historia. De partida es el primer libro que usted publica. Y tiene hartos componentes visuales que son muy llamativos. Tiene ilustraciones realizadas en la pared. Claro. Bueno, aparte de la historia que usted cuenta, también la portada tiene una explicación que tiene que ver con un fragmento de la primera rueda de personajes que usted crea. ¿Este libro de qué trata y cómo fue el proceso de escritura para este libro? Bueno, yo llevaba muchos años escribiendo antes de publicar Combo, ¿no? Porque yo empecé en el año 96 a escribir estos textos, y en esta especie de vértigo de simplemente entender la literatura como un espacio de libertad. Por eso me demoré muchos años en mostrarle siquiera a un amigo lo que escribía. Y en el año 2010 se publica Combo. Justo el año pasado, 2009, había muerto Sergio Meyer, mi gran amigo y compañero de pensamiento, de diálogo. Entonces, yo quería publicarlo en el 2009 porque ya Meyer estaba muy enfermo y yo quería que él llevarle el primer ejemplar del libro, pero no fue posible. Después depositamos un ejemplar de Combo encima de su tumba allá en Quillota. Entonces, cuando yo publico en el 2010, ya llevaba 14 años escribiendo. Entonces, Combo, que es un libro bastante voluminoso, sin embargo, es una muestra de todo lo que yo había escrito durante ese tiempo. Entonces, para mí ya publicar en ese entonces era algo como buscar que hubiera una especie de objeto que pudiera servir como testimonio de una búsqueda que se había. Es un símbolo más que un libro, ¿no? Después, claro, vinieron algunas satisfacciones muy interesantes ya con el libro, cuando Christian Barker lo leyó y me invitó al programa Una Belleza Nueva, que yo durante muchísimo tiempo en Valparaíso, primero con La Belleza de Pensar y con Una Belleza Nueva, yo consideraba ese programa un verdadero mito. O sea, yo escuchaba todos los programas una y otra vez, los grababa en cassette, los escuchaba una y otra vez. Me acuerdo la entrevista que le hizo a Bolaño, que todavía la escucho, la tengo en un pendrive y lo escucho todo a menudo, porque es un programa que yo creo que marcó con muchas personas, creo, época. Entonces, para mí estar en ese programa fue uno de los premios que me dio Combo. Son premios que van más allá, yo creo, de lo literario, sino que ganar amistades, personas que se acercaron a mí, que hasta hoy son grandes amigos, como Levi Peña, un alquimista, fagotista y poeta que vive en La Serena, que también ha publicado varios de estos libros secretos que yo he hecho con seudónimo. ¿Y Combo, qué significa la palabra? Bueno, no te respondí la pregunta fiel a mi estilo de no responder las preguntas siempre. ¿De qué trata? Bueno, no sé de qué trata, porque son varias historias que están entrelazadas y básicamente, imagínate un grupo de escritores todos enfrascados por escribir lo que ellos llaman el libro infinito, de alcanzar los límites de la literatura. Y en cada relato trata sobre uno de esos escritores locos, ¿no? Que buscan la idea como del libro total. ¿Y por qué Combo? Porque Combo es una palabra tibetana que significa algo así como el árbol de las 1000 imágenes. Es un árbol sagrado que
que está en un lugar del Tíbet, del que dan cuenta algunos misioneros cristianos que estuvieron en esa zona tan increíble de Asia, ¿no? Y Common significa el árbol de las 10.000 imágenes, y habla hay una leyenda que dice que si tú... En este árbol hay como escrituras, ¿no? Escritas en un lenguaje antiguo. Y si tú vas sacando la corteza del árbol, aparecen más escrituras debajo. Y vuelves a sacar la corteza y aparecen siempre más. Entonces, eso de las distintas capas de lenguaje o capas de significado de un texto, a mí siempre me impresionó como un ideal, ¿no? Y me siempre sentí curiosidad por qué pasa si uno escribe un libro que tenga esa estructura. Entonces eso fue lo que me inspiró. Y me acuerdo que yo le iba a poner, tenía otro nombre el libro, El árbol de la prosa. Pero el editor, Cristian Arregui, un gran poeta y amigo, me convenció de que le pusiera Common. Y después Sergio Meyer estuvo también de acuerdo, dijo que era el nombre, pese a lo difícil de la pronunciación. Bueno, después, 2 años después, el 2012, usted publica Sinis Cinerum por Al Aire Libre Editores e Impresiones. Este libro es la continuación del primero, ¿cierto? La continuación no diría que es la continuación, porque no es cronología. Porque tiene una relación. Claro. Tiene una relación porque aparecen personajes ahí en Sinis Cinerum, que aunque termina en igual que Common, Sinis Cinerum no es una locución tibetana, sino latina, que significa ceniza de cenizas, y es uno de los pasos en el proceso alquímico, ¿no? Ceniza de cenizas. Y yo jugué un poco con la homofonía que hay entre sinis y cine. Entonces habla mucho de la ceniza del cine, de la fragilidad que hay en el cine, del momento en que estas cintas estos rollos de nitrato se pueden quemar fácilmente, pero también en el hecho de que la imagen en el cine es algo que, pese a ser tan frágil, perdura, porque nosotros a veces vemos una película y vivimos después toda la vida recordando imágenes de esa película. O sea, algo muy que es inmortalizado en el cerebro humano. Y entonces ahí en Cine y Cinerum hablo mucho de cine, mucho de pintura. Y también estuve ahí con Christian Barker en otro encuentro interesante, porque la editorial al aire libre de Tomé, los amigos de Tomé, presentamos el libro en Concepción, y da la casualidad que estaba Barken por ahí, por esa zona, y yo le adapté la presentación para que pudiera quedarse, y se aceptó en quedarse un día más en Concepción y presentó el libro, y hizo un discurso maravilloso sobre el libro, pero más que sobre el libro, sobre lo que pensaba que era la libertad en la creación literaria. Por ahí yo subí un fragmento a YouTube, y después la segunda parte no la subí todavía, en algún momento espero hacerlo, pero fue una linda satisfacción. Y además estos amigos de Al Aire Libre eran fantásticos, porque ellos tenían en un cerro en Tomé, tenían ahí su editorial y tenían su imprenta. Además yo tenía una imprenta que se llama El Tallercito Digital, que estaba en una cabaña. Tú entras en una cabañita así que estaba como en el patio de la casa de Darwin Rodríguez, el editor, y su hijo, que también se llama Darwin. Y entrabas y había unas tremendas máquinas ahí, y ellos mismos imprimían todo y hacían una labor increíble editando libros ahí mismo. Además que hay que mencionar que es un libro precioso en lo visual. En una cajita viene y yo creo que yo tuve la oportunidad de poderlo conseguir, que me parece que fue como una de las últimas ediciones que se hizo una que sola edición, y yo alcancé a tener en mi mano 55 ejemplares. Entonces esos ejemplares se fueron evaporando. Claro. Entonces que hayas tenido uno es casi una labor de alquimia. O sea, yo creo que ahí tuviste que hacer un pacto con el diablo. En este momento a mí me queda uno solo, es el único libro del que me queda un solo ejemplar, y claro, te parece como una película de VHS. Son 2 tomos. Claro, 2 tomos, sí, dentro de una caja. Después del 2016 usted publica el lugar donde nadie aplaude por la editorial Stratos. ¿Cómo se contacta con esta editorial y bueno, el libro de qué trata? También, me parece que también tiene
una cierta conexión con el cine. Sí, bueno, el lugar donde nadie aplaude, yo siempre en las presentaciones musicales, cuando hacía conciertos de guitarra clásica, siempre pensaba en el tema del aplauso. Como que el aplauso me parecía algo que era bastante poco, es decir, era algo muy, muy falso a cierto punto, pero una manifestación que no correspondía a la intimidad o al intimismo que tiene que acarrea una presentación musical. Cuando tú escuchas una música en tu casa, o sea, cuando tú escuchas una música que te gusta, tú no te pones a aplaudir después, sino que tú tratas de esas últimas vibraciones que queden dentro de ti, que resuenen, ¿cierto? Sí. Entonces el aplauso como viene a cortar eso. Entonces yo imaginé el lugar donde nadie aplaude como el lugar donde, justamente el lugar más puro dentro de un creador. Cuando tú creas música o creas literatura o creas cine o escultura, lo que sea, tú estás en un lugar donde nadie te va a aplaudir. Estás muy lejos de cualquier público, entonces estás ahí con lo verdadero dentro de ti mismo. Tienes que un poco ser fiel a esa idea, ¿no? Y yo lo que hice fue reflexionar mucho sobre esa idea, sobre el tema del escritor como minotauro. Hay varias reflexiones filosóficas, son prosas muy pequeñas donde yo iba comentando con una especie de diario libros que a mí me interesaban y que eran generalmente libros que no eran muy comerciales o no se encontraban algunos fácilmente en librería. Libros extraños, pero que para mí habían sido importantes, como las memorias de Alan Watts, o por ejemplo el diario de Ken Wilber también, que es un libro maravilloso, y obras de Blavatsky, muchos otros autores, Ouspensky, La nueva conciencia psicodélica de Terence McKenna. Entonces, después mi gran amigo Sergio Amira, un escritor que admiro muchísimo y del que también he aprendido muchas cosas, me dice: ¿por qué no publicamos esto en Editorial Estratos? Porque sería bonito. Y yo dije: perfecto. Y aproveché la oportunidad y salió en esta imprenta de Hong Kong. Un libro que también ha sido muy especial para mí, porque es como mi primer ejercicio ensayístico publicado. Claro. De este libro todavía hay copias disponibles. Sí, todavía quedan algunas copias y pues fue una coproducción entre Estratos y yo. Entonces ellos se quedaron con la mitad de ejemplares que se pueden encargar por la librería Antártica, y yo también tengo algunos ejemplares disponibles. Todavía espero hacer una pronta reedición ampliada del mismo libro. También el mismo año, 2016, usted publica el libro Conversaciones con Sergio Meyer, La máquina cuántica, por Editorial V de la Universidad de Valparaíso. Usted ya nos conversaba con respecto a Sergio Meyer, quien fue un amigo suyo, pero para quien no lo conoce, ¿cómo podría resumir quién es Sergio Meyer y cómo usted decide publicar este libro? ¿Qué lo motivó? Bueno, Sergio Meyer fue un gran amigo, un personaje muy recluido en su propio mundo, pero a la vez con una vocación de amistad increíble. Sus amigos, Sergio Amira incluido, siempre lo quisimos y realmente tenemos adoración por Meyer, porque era un ser adorable, era un ser de esos que tú lo conoces y ya quieres quedarte a su lado toda la vida, porque es demasiado especial. Y además muy sencillo, con una sabiduría impresionante en muchos ámbitos. Conversar 10 minutos con Sergio Meyer era irte a otra galaxia, así, pero ida y vuelta, y a veces ida y sin vuelta. Física cuántica, cábala, lenguas antiguas, esoterismo, ciencia ficción, literatura clásica, es decir, todo lo que tú pudieras imaginar, encontrabas en Sergio Meyer un maestro, una persona con ideas muy claras, pero a la vez muy abiertas. De hecho, él tenía un sistema que se llama sistemática de conocimiento abierta a lo desconocido. Él dice que ese era su método para investigar. Sistemática de conocimiento, es decir, algo muy serio, con unos ciertos principios, pero abierta a lo desconocido. Eso es lo más importante, ¿no? Así que él nunca estaba cerrado a ninguna idea, y entonces él es un personaje de una mente absolutamente libre. Y yo durante varios años conversé con él mucho, y cuando yo estaba por publicar Combo, fue como el 2008, un año antes de la muerte de él, empezamos
a conversar mucho sobre eso, porque él aceptó hacer el prólogo de Combo. Y conversamos mucho, yo lo visitaba, me acuerdo una vez estaba grabando un disco de guitarra clásica en Santiago, y después en la mañana grababa en el estudio y en las tardes me iba a Quillota a grabar con Sergio Meyer. Fue una semana así como perfecta, como una especie de paraíso, ¿no? Toda la mañana con la cabeza puesta en arreglos de música cubana, en un estudio de grabación en Santiago, y en la tarde agarraba el bus y me iba a Quillota a hablar con Sergio Meyer sobre el mundo paralelo. Y ahí grabé mucho. Además yo tenía varias charlas anteriores que había grabado también. Y en algún momento yo dije, aquí hay algo, aquí se está formando aquí como un libro. Empecé a transcribirla y me di cuenta que había mucho material interesante. Quise publicarlo en varias ocasiones, no resultó, y en algún momento tomé contacto con la editorial V de la Universidad de Valparaíso, que a mi juicio es una de las editoriales que una labor más increíble está haciendo hoy por el libro, la cultura y la belleza, ¿no?, en Chile. Curiosamente, de nuevo estaba mi amigo Cristian Barken a cargo de la editorial, y además Ernesto Pfeiffer, que es el editor, un gran personaje. Y me dijeron, ¿y por qué no lo publicamos por V? Pero durante 2 años hubo problemas con el fondo del libro. Una vez no pudieron postular, después falló un formulario, y yo estaba empezando como a perder un poquito así como las ganas de publicarlo. Pero Pfeiffer me dice, pero esperemos, es un libro muy importante, ¿para qué apurarlo? Y creo que ahí fue una de las pocas veces en mi vida que yo dije, tuve paciencia de santo, ¿no? Y esperamos, y al año siguiente se ganó el proyecto del fondo del libro, y salió este libro en un formato maravilloso, porque realmente hicieron un trabajo. Bueno, yo creo que para todo escritor publicar con V es el lujo máximo, porque los libros no solo están muy cuidados desde el punto de vista del contenido, sino además el diseño. Sí, uno lo tiene, y la portada es espectacular, tiene su marcapágina, todo. Claro, todo muy bien. Sí, con una pintura de Liliana Andariza, que es una pintora que en Valparaíso representa lo mismo que Sergio Meyer en literatura. Liliana Andariza, que también hay una historia muy increíble con cómo pudimos conseguir ese cuadro, porque estos son cuadros que solo están en la casa de ella. Ella es la esposa de un gran amigo, es el pianista y compositor Aníbal Correa, que también es uno de estos genios que está en Valparaíso, genios ocultos, ¿no? Y logramos que ella accediera, porque esa pintura de Liliana Andariza es una pintura que refleja 100% el universo de Sergio Meyer. Entonces poder conseguirla para la portada y con esa linda impresión fue realmente un premio para este gran escritor, y que se pudiera conocer más, porque la obra de Sergio Meyer hoy día está prácticamente en las catacumbas, ¿no?, de la historia, porque murió joven, no pudo desarrollar su labor como él quería, porque por muchas razones, también cosas de carácter, porque era una persona que no le gustaba buscar espacio, hacer lobby, política. Le interesaba simplemente estar encerrado en su castillo, soñando y escribiendo. Bueno, después, 2 años después, el 2018, usted publica Absolum por Ediciones Nagauros, que anteriormente comentábamos que es su editorial. Claro. Y bueno, este libro también tiene que ver con escritores, y así es que queríamos conocer de su propia voz de qué trata Absolum, y por qué decide usted, bueno, primero publicar este libro y tener su propia editorial. Sí, bueno, yo siempre había querido tener mi propia editorial, y con mi amigo Amira muchas veces comentamos que es importante hoy día manejar los procesos. Para un escritor o un creador es importante manejar los procesos creativos, porque no todos tenemos la suerte, no todos tenemos también la posibilidad o las ganas de estar tocando puertas de grandes editoriales o de transnacionales para dar a conocer nuestro trabajo. Entonces hoy día existe la posibilidad perfectamente de que tú puedas producir tus propios libros, puedas producir tus propios discos, tus propias películas. No es necesario ya depender de un sistema de producción más grande, ¿no? Entonces creé la editorial Nagauros,
y el primer título, ya vamos por el tercer título, y el primero es justamente esta novela que se llama Absalom y de nuevo termina en Absalom es el nombre que se le da al laberinto de Creta, del famoso mito de Teseo y el Minotauro. Entonces es un poco un experimento donde quise, creo que es la primera vez que me propongo escribir una novela como tal, o sea, una novela, aunque tiene particularidades también porque está escrita de manera oral, son 10 voces, 10 personajes que van contando la historia uno por uno, cada uno dando su versión de los hechos, cada uno hablando de los demás. Además son 10 poetas que están en una especie de fondo, y ahí en ese fondo se dedican a crear, porque hay un mecenas que se los lleva para allá, ¿no? En una especie de guiado por un instinto de filántropo, ¿no? Para ayudar a estos poetas, porque había leído un libro llamado Los poetas suicidados de Chile, donde descubrió que había muchos poetas suicidados y él no quería que se siguieran suicidando y quiere ayudar a los escritores que están en dificultades, ¿no? Dificultades económicas, psicológicas, laborales, etc. Entonces yo creo que es un homenaje que quise hacer a la poesía chilena, a la que tanto le debo, porque yo creo que realmente este es un país de poetas en el sentido más profundo de la palabra, ¿no? Y también tiene algo de realidad en el sentido de tal vez un poco de espacio que tienen los poetas, que tal vez no tienen tantas oportunidades para publicar sus libros y para exponer su poesía. Sí, claro, de alguna manera yo creo que hay una especie de denuncia solapada ahí, ¿no? Pero que es algo que siempre ha existido, porque yo creo que los poetas siempre han tenido... Hay dos partes en esto, ¿no? Que es el escribir o el crear, y después el publicar o el dar a conocer. Yo creo que la carrera de un escritor o el trabajo de un escritor tiene que ver más con descubrirse a sí mismo. Lo que alguien llamó automorfosis, que es crearse a sí mismo, darse forma a uno mismo. Entonces, en ese sentido no es necesario publicar. De hecho, yo creo que la urgencia por publicar va en contra un poco de ese proceso de descubrimiento. Le quita pureza, le quita frescura, le quita espontaneidad. Por ejemplo, la poeta más importante de la historia de la lengua inglesa, a mi juicio, Emily Dickinson, nunca publicó nada en vida. Y Emily Dickinson era una chica que se carteaba con importantes intelectuales de la época, pero ella vivía recluida en su casa, vestía de blanco todo el tiempo, y cuando alguien la visitaba ella no le daba la cara, sino que se escondía detrás de un biombo y hablaba detrás de un biombo, así como si estuviera confesando al visitante, ¿no? Y enviaba muchas veces sus poemas en sobres de regalo a sus amigos. Y cuando Emily Dickinson muere, todos, incluso esos grandes rectores y grandes personajes que se carteaban con ella, la consideraban como una buena poeta, pero una solterona que ocupaba su tiempo de ocio en escribir versos, ¿no? Claro. Pero después los críticos y todos los académicos y todos quienes leen esos poemas se dan cuenta que era un genio. Entonces, Emily Dickinson no hizo carrera literaria, pero hizo su obra. Entonces, lo mismo pasó con Juan Emárraga en Chile, con Macedonio Fernández y tantos otros, ¿no? En Argentina. Entonces, me parece que cuando la literatura se cultiva de una manera totalmente pura, se te puede dar la oportunidad de que puedas dar a conocer rápido tus obras. Pero si no pasa eso, no pasa nada tampoco, porque la obra siempre se va a dar a conocer. Y obviamente existe otra visión del arte que tiene que ver con lo que hacen los tibetanos, ¿no? Que hacen la obra y después la destruyen, como estos enormes mandalas que hacen con pedacitos de vidrio y de piedra, y se demora un mes en hacerlo, y después con el dorso de la mano lo destruyen, como diciendo, lo importante es hacerlo. Ya después, si tú llamas para que lo miren, ya estás introduciendo la vanidad dentro, ¿no? Claro. Tampoco tiene nada de malo un poco de vanidad, ¿no? Pero es como equilibrar las cosas, ¿no? Entonces Absalom viene un poco a rescatar eso, porque cada uno de estos 10 personajes que están en este fondo desarrollando su obra, y que después obviamente hay algunos problemas producto de la misma interacción entre ellos, ¿no? Además que la casa que está en el fondo tenía una historia que también empieza a hablar de repente. Y tiene que ver con el laberinto. Y un laberinto que hay al borde, que también yo describo ahí la construcción de un laberinto clásico, en el sentido de la forma lo que significaba la palabra laberinto para los renacentistas, para Da Vinci, por ejemplo, para tantos pensadores de esa época.
Entonces, la novela tiene como varios niveles, ¿no? Se puede leer como una novela de detective, se puede leer como un homenaje a la poesía chilena, también como un historial del proceso creador. Tiene una novela fantástica también. Usted comentaba que este es el primero de 3 libros que ha publicado la editorial. ¿Cuáles son los otros 2? Sí, el segundo libro es un poemario de Marcelo Garrido que se llama Poemas Animales, que ya salió este año salió. Poemas Animales, un libro precioso también. Marcelo Garrido es un gran poeta, profesor también de la Universidad Católica de Temuco. El tercer libro que está por salir se llama La máquina casi transparente. Es un libro de ensayo. Aparecen 2 ensayos, uno mío y otro de Reinaldo Jiménez, que es uno de los grandes poetas y pensadores argentinos del momento, que tiene una larguísima historia en la poesía y la literatura latinoamericana, con trabajo como editor, como traductor y además como creador fabuloso. Y estos 2 ensayos versan sobre la obra de Enrique Verástegui, que es un gran poeta y pensador peruano, entonces que falleció el año pasado. Curiosamente, Enrique Verástegui alcancé a escribirme un tiempo con él. Me había encargado me había pedido así, que hiciera un ensayo sobre un libro de él que se llama El motor del deseo, que es un libro de ensayo maravilloso. Y en algún momento me dice que hay un escritor llamado Reinaldo Jiménez, a quien yo conocía ya, había leído y admiraba mucho, que tiene un ensayo inédito de 80 páginas sobre su obra también. Yo no sabía que él le había escrito a Jiménez hablándole, le iba a escribir a un escritor cubano. Entonces, curiosamente, él ya había como establecido las bases de este libro. Después yo me comunico con Jiménez me muestra el email, mira, si Verástegui me había hablado de ti también. Y decidimos publicar los 2 ensayos juntos, como quería Enrique Verástegui, dedicándoselo a él. Y el libro ya estaba prácticamente a punto de entrar en imprenta, con una portada maravillosa hecha por Víctor Hugo Pino, nuestro diseñador, que se lució realmente. Y además el diseño interior, porque jugábamos también con unas pequeñas imágenes de fotografías de Verástegui que, como miniaturas, aparecen en distintos lugares del libro. Entonces, como si el mismo Verástegui estuviera recorriendo el libro, así como que un niño recorriendo un jardín, ¿no? Entonces es muy hermoso el diseño del libro, y yo creo que va a ser nuestro personal homenaje a este gran escritor peruano, no suficientemente estudiado, no suficientemente conocido, pero un genio sin duda a la altura de los más grandes, Enrique Verástegui. Nuestro homenaje personal, y para mí es un gran orgullo también que un escritor como Reinaldo Jiménez haya aceptado publicar, nos haya entregado este ensayo inédito, un ensayo maravilloso, se llama Hacia el esplendor, para nuestro libro. Así que es el tercer libro. Después vienen dos libros de 2 autores que viven acá en Temuco, pero lo vamos a dar como sorpresa, que son realmente 2 libros maravillosos. También 2 libros muy breves, muy intimistas, pero de una potencia increíble. Usted nos contaba de este libro ensayo, que es su proyecto. También nos contaba de otro proyecto que estaba trabajando para la Universidad Católica de Temuco. Este libro, ¿qué nos podría adelantar dentro de lo que se pueda? Bueno, esto es, yo creo que algo un poco secreto, no se puede hablar mucho porque es un encargo que me hicieron. Pero este encargo es un encargo, digamos, algo todavía extraoficial. O sea, ya es oficial porque ya hay un primer contrato, pero básicamente es construir un relato en base a la historia de la Universidad Católica de Temuco. Y ha sido una labor fascinante porque es construir un relato sobre una institución que es la primera institución de educación superior de la Araucanía, que cumple 60 años este año. Entonces, levantar un relato sobre su historia, dando a conocer no solo los hitos de esta historia, sino además la energía viva que ha circulado, las personas que han transformado y que han aportado para que esta institución sea grande. Yo creo que es un tremendo desafío y me ha llevado a investigar mucho, a conocer más de Temuco, de la historia de esta ciudad, a entrevistar a mucha gente interesante,
fascinante, con historias increíbles. Ha sido una labor muy muy vital, ¿no? Para mí también, como ha sido un factor de crecimiento personal, ¿no? Como en este momento ya yo estoy viendo la ciudad donde vivo y la institución donde trabajo de una manera mucho más rica, más multidimensional, y eso también ha sido muy hermoso. ¿Y este libro lo estaríamos viendo este año? ¿O el próximo? Sí, este libro va a salir este año porque la idea es que salga para los 60 años que se cumplen ahora en septiembre, entonces ya a fin de año el libro va a estar disponible, sí, claro. ¿Alguna vez usted ha escrito a máquina o a través de alguna pluma? ¿Le gusta ese proceso como romántico que tiene la escritura un poco más antigua que escribir a través de un computador? Totalmente, yo escribo a mano, escribo ya a máquina. Escribir no, porque se me echó a perder la máquina que tenía, pero durante muchos años escribí con una máquina, con una Royal Portable, que era una máquina antigua, exquisita, porque además las teclas eran como te acariciaban, así, porque tenían un borde redondeado, entonces era como casi como tocar un piano, ¿no? Como tocar en las teclas de un piano. Entonces escribí muchísimo ahí, hasta que me empezaron a doler las articulaciones, porque realmente es un esfuerzo muy grande. Entonces ya no escribo así, pero sí escribo mucho a mano, con lápiz de distintos colores, destacando ciertas palabras, y en computador. ¿Con qué personaje histórico le habría gustado conversar? Eliminando la barrera idiomática, obviamente. Giordano Bruno. Sin duda. Giordano Bruno es el personaje más fascinante para mí de la historia de Occidente, y porque es una persona que combinó lo intelectual con lo experiencial. Es decir, para él no había el desarrollo mental tenía que ir aparejado con un compromiso real con la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí Giordano Bruno es el personaje más enigmático y fascinante, además, porque hay personajes que tú admiras, pero no te tomarías un café con él. Claro. Pero Giordano Bruno sí, me gustaría un asado en una plaza en el Campo di Fiori, donde está su estatua ahora en Roma. Me tomaría ahí un café con él y obviamente aprendería muchísimo, como he aprendido tanto de sus libros, ¿no? y su biografía, que es de las más fascinantes y misteriosas de la historia. ¿Cuál es su libro más valioso? Ya sea porque tiene algún valor efectivo o porque lo considera usted una reliquia dentro de su librería. Bueno, ya hace mucho tiempo que no pienso en los libros así como reliquias, sino más bien como lo que tienen para dar o comunicar, ¿no? Pero yo creo que el libro más valioso que tenga en mi biblioteca hoy día se llama Historia literaria del reino de Nucimbalta. El autor es Nathaniel Retamarris. ¿Qué libro actualmente tiene en su velador que está leyendo? Tokyo Blues, de Haruki Murakami, porque me lo regaló mi esposa hace un tiempo y no lo he terminado de leer, y ahora que aprovecho de que terminé de leer La muerte del comendador, que es el último de este gran escritor japonés, estoy retomando Tokyo Blues, que es una de sus novelas más taquilleras, pero que, bueno, para mí Murakami es una cima también dentro de la literatura contemporánea, ¿no? Por también la capacidad esa de ver más allá de lo aparente. Y para terminar, ¿cuál sería la invitación que haría Carlos Lloró sobre hacia los lectores sobre la literatura fantástica? Yo creo que, bueno, yo soy especial admirador de la literatura fantástica en el sentido que le daba Tzvetan Todorov, que es un gran escritor y pensador, que escribió un libro que se llama Introducción a la literatura fantástica, donde él divide la fantasía en tres, o sea, divide la literatura que llamamos fantástica en tres categorías. Dice que lo fantástico propiamente está entre lo extraño y lo maravilloso. Lo maravilloso es todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, con las hadas, los dragones, los mundos imaginarios. Y lo extraño es todo aquello que tiene que ver con lo que
aparentemente tiene una explicación, pareciera que es sobrenatural, pero al final se le da una explicación racional. Como los cuentos, por ejemplo, de Agatha Christie, Chesterton y tantos otros, que al final se le da una explicación casi lógica, ¿no? Entonces aclara el misterio. Pero en la fantasía, en lo fantástico, él dice que es una región evanescente que está entre lo extraño y lo maravilloso, que es cuando nos encontramos con determinados acontecimientos que no podemos explicar, y mientras no lo podamos explicar estamos viviendo en lo maravilloso. Si la explicación es sobrenatural, pasamos a lo maravilloso. Si la explicación es racional, pasamos a lo extraño. Pero lo fantástico es tremendo, porque lo fantástico es cuando tú no alcanzas a explicarlo, y a veces ni siquiera quieres explicarlo, porque disfrutas con ese misterio, ¿no? Entonces, la literatura fantástica, si usamos esa distinción de Todorov, es muy poco común, ¿eh? Porque la mayoría de lo que llamamos fantástico es realmente maravilloso, o ciencia ficción, pero yo haría un llamado no tanto a leer literatura fantástica como a buscar lo fantástico en la vida misma, porque nosotros todos los días tenemos motivo de asombro, y a veces en nuestra propia realidad circundante tenemos muchos motivos para asombrarnos, ¿no? Yo creo que salir a la calle y con la conciencia, con la percepción abierta, ya es suficientemente motivo de asombro. Y cuando nosotros nos logramos asombrar de nuestra propia realidad, ahí vamos a estar mucho más preparados para apreciar autores como Borges, como Lovecraft, como Algernon Blackwood, como Angela Carter, autores que a mi juicio son canónicos, ¿no?, dentro de la literatura fantástica, porque ellos desarrollaron, antes de escribir, una percepción muy amplia de su propia realidad. Por eso que su literatura es tan rica. Queríamos agradecer a Carlos Lloró por contestar este amplio cuestionario, y bueno, a todos quienes estén escuchando, la próxima semana vamos a estar conversando con un autor nacional que ha publicado un libro que se llama Curiosamente, tiene un título parecido a Borges, que estuvimos hablando acá con Carlos Lloró, que se llama el libro La Biblioteca de Babel. Así que eso vamos a estar conversando con este autor, y queríamos agradecer a todos quienes han escuchado este podcast a través de YouTube o iVoox, y nos vemos en otra edición, y nuevamente agradecer a Carlos Lloró. Gracias a ti, Claudio. Que estén muy bien, muchas gracias por escuchar. Chao.